tal? Buenas tardes a todos las personas que nos sintonizan en esta feria del libro de Ica, Abraham Valdelomar, que va en su cuarta edición, que comenzó hace una semana y hoy está ya en su segunda semana con un cúmulo de actividades que continúan hasta la semana que viene. Dentro de todas las actividades que he tenido la Feria del Libro, pues han habido presentaciones de libros, conversatorios, talleres, en fin, una suma de eventos que llevamos gratuitamente de manera virtual, bueno, por motivos obvios, no podría ser de otro modo, pero que sin embargo tenemos como la intención de compartir y de, digamos, dejar de ser una ciudad provincial que tenga que mirar hacia otros lugares, con un ánimo, no sé, más bien contemplativo, ¿no? Sino queremos también como tomar acción por el bien de la cultura, ¿no? Por el bien de las letras. Que en Ica, dicho sea de paso, anteayer fue el cumpleaños del célebre Abraham Valdelomar, donde además el profesor Jorge Valenzuela sanmarquino llevó una conferencia muy interesante sobre el famoso cuento Los ojos de Judas, ¿no? Estuvo muy interesante, por cierto, la ponencia de Valenzuela. Bueno, hoy es una ocasión especial. A mí, como normalmente la que lleva las conferencias, las presentaciones, es Lady, que tiene como experiencia en el periodismo. Mi caso no es tanto así, pero me ha tocado un poco en estas actividades de la feria llevar los temas relacionados con la poesía, ¿no? Que es, bueno, el género que más leo, que practico y que me gusta más. Así que además hoy es un motivo muy especial, pues tenemos invitado a Roger Santibáñez, quien se conecta desde el sur de New Jersey. Me parece que lo vi en tu video donde dijo eso. ¿Cómo estás, Roger? Bienvenido, buenas tardes. Bien, gracias, Jorge. Un gusto estar aquí con William también. Sí, efectivamente estoy en el sur de Nueva Jersey, en un pueblito que se llama Collingswood. Y muy contento de estar en la feria, pues, de Ica, en homenaje a Abraham Valdelomar, siempre. Bacán. Bueno, también nos acompaña en esta ocasión William. William es un iqueño como nosotros, ya lo conocemos, es también un gestor cultural, pues está siempre promocionando los eventos del Grupo Araui y también de su revista Grima, ¿no? Que este año se presenta el siguiente número, me parece que es el segundo o el tercero, no recuerdo bien, y que, bueno, él ya es conocido. ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Jorge, gracias por la invitación, también a Roger, que está ahí en Estados Unidos. Agradecerles, ¿no?, por la invitación y poder conversar un poco acerca de la obra de Roger y ligándolo pues a la nueva poesía o la poesía última que se viene realizando en el Perú, ¿no? Gracias. Así es, gracias. Bueno, la idea un poco, amigos, es un poco hablar de la poesía de Roger. Bueno, sé que William lo ha publicado en Grima y ha tenido también rebotes de sus redes sociales, por eso lo invité ahora a conversar. En lo personal también es uno de mis poetas favoritos. Así que bueno, la idea sería un poco como conversar un poco ahora sobre la poesía y luego al final Roger va a leer algunos poemas. La primera pregunta que yo quisiera hacerte, Roger, para un poco soltar la lengua y hablar un poco los demás, es tu vínculo un poco con la poesía. O sea, siempre veo que en tus redes sociales, como comentas, tus encuentros con poetas de generaciones pasadas, básicamente el 70, 80, pero también los chicos de ahora te leen bastante, te han reeditado. ¿A qué crees que se deba esa especie de vínculo que existe? Bueno, supongo que se debe a la poesía, pues, ¿no? Es decir, mis vínculos con los poetas mayores que yo, que tú citas primero, pues, se dio cuando yo me fui de Piura a Lima, ¿no? Me fui a estudiar a San Marcos, me fui a estudiar literatura a San Marcos, y en San Marcos conocí a los poetas de la generación del 60 que fueron mis profesores. Marco Martos, Hildebrando Pérez, Antonio Cisneros, ¿no? También poetas que eran de la generación del 50, como Francisco Bendezú, como Washington Delgado, fueron mis profesores. Y bueno, yo fui un atento alumno de todos ellos, pero al mismo tiempo, como era poeta también, trabé una amistad personal con ellos, que se daba más allá de las aulas, ¿no?
Entonces esa relación personal pues es la que se dio y bueno, me preguntas con los poetas jóvenes, pues ha sido, como yo no vivo en Lima, cuando yo voy al Perú eventualmente a veces he hecho lecturas y entonces algunos jóvenes después de la lectura se me han acercado y hemos comenzado a conversar y entonces a partir de ahí ha nacido alguna amistad que tengo con algunos de ellos. Así es como ha sido. Bien, Roger, con respecto a... Hace poco recuperé un artículo de Abelardo Oquendo que se llamaba Inquisiciones en la República, del año 2011 más o menos, y dice ahí, ¿no?, que entre poetas y poemarios muchas veces conocemos más poetas y no tantos poemarios, ¿no? Hace una reflexión incluso sobre una antología que se iba a publicar por la Universidad de Lima. Y en la semblanza que está en tu libro, Ofertorio, en la antología personal, al parecer en la década de los 70, 80, al parecer te quedas como huérfano, en el sentido de que los poetas del 60 están en Europa, los del 70 se han convertido en pequeños islotes, dice, ¿no? Están merodeando por ahí, y tú fundas un movimiento a partir de ese efecto, de esa consecuencia. ¿Crees que es así? ¿Te quedas solo en el panorama poético de la poesía? ¿O cómo reflexionas tú a través de esa experiencia, si es que realmente es verdadera, ¿no? Bueno, en realidad eso pues es relativo, me parece, porque cuando yo llegué a Lima, efectivamente, por ejemplo, Antonio Cisneros, poeta de los 60, no estaba en Lima, estaba fuera del país, ¿no? Estaba en Hungría. O sea, hay algo de verdad en eso, pero Cisneros al año siguiente, o sea, el 76, regresó de Hungría. Y entonces ahí fue cuando trabé amistad con él, porque fue mi profesor en San Marcos, ¿no? Y poetas del 70, por ejemplo, claro, en esa época, digamos, hubo un grupo de poetas del 70 que yo conocí un poco en la bohemia del Woni, cuando yo era muy, muy joven, en el centro de Lima. Hablo de José Rosas Ribeiro, de Óscar Málaga, por ejemplo, de Patrick Rosas, que se fueron a Europa en ese momento. El mismo Enrique Verástegui también, ¿no? Se fueron a Europa a mediados de los 70, se fueron a París básicamente a vivir, ¿no? Entonces, habría algo de eso, pero en Lima estaba Pimentel, por ejemplo, ¿no? Estaba Juan Ramírez Ruiz. Entonces, bueno, habían poetas del 70 que también estaban en Lima, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, esa es una verdad relativa, me parece. Ahora, la fundación de Cloaca, que supongo es el movimiento al que te refieres, fue por el año 82 y fue debido a otras razones, a razones que tienen que ver con mi proceso personal ideológico, por ejemplo, ¿no? O sea, yo hasta el año 80, digamos desde el 78 hasta el 80, 81, había militado en la izquierda marxista revolucionaria en San Marcos. Pero ya para el año 82 yo me había desengañado de toda esta izquierda marxista revolucionaria porque decían que iban a hacer la revolución y no hicieron nada, sino que se metieron al parlamento y se volvieron parlamentarios burgueses y se olvidaron de hacer la revolución, que es lo que decían que iban a hacer. Entonces yo me sentí muy desengañado con eso y me volví anarquista total, bandera negra. Y eso fue Cloaca, ¿no? Bandera negra. Aparte de que veía también cosas que surgían en el país que captaban mi atención, como por ejemplo todo el fenómeno llamado chicha. No solo la música chicha, que también me interesaba, sino lo chicha como fenómeno cultural, o sea, la vida andina puesta en Lima, en la ciudad de Lima. Entonces eran procesos sociales y culturales que me interesaban mucho y que fueron el sustrato ideológico que formaron lo que quiso ser el movimiento Cloaca en esos días, ¿no? Roger, una pregunta a propósito ahora que mencionan la década de los 80, una pregunta que siempre me he hecho es,
cuando tú publicaste ese libro, El chico que se declaraba con la mirada, un libro que además creo que se ha reeditado ahora, hace poco, ¿no? Y que es un libro que en general a mucha gente joven, como yo y en fin, como algunos de mis amigos, siempre nos gusta volver y comentarlo. En esa época tan convulsa de los 80, con tanta violencia, El chico que se declaraba es un libro tierno, de alguna manera, es un libro muy ingenuo en ciertos aspectos y tierno en otros. Pero también como una mirada, como dices tú, media desencantada. ¿Cómo fue la gesta de ese libro? ¿No? Y además es un libro muy amoroso, y en general tus libros siempre están dedicados a chicas, ¿no? Entonces, como que siempre he tenido esa impresión de que es un libro como muy amoroso, y en medio, digamos, cuando la muerte le respiraba la nuca tú imagino que eras un joven de 20 y tantos años, entonces, ¿cómo fue ese proceso, por favor? Bueno, sí, en realidad lo que puedo decir yo es que ese libro nació del impacto de la muerte de mi papá, porque mi papá se murió en diciembre de 1983. Y entonces yo vivía en Lima, claro, solo, mi familia estaba en Piura, entonces yo fui a Piura a enterrar a mi papá, etcétera. Y cuando regresé, ya era el verano del 84, entonces, con esa avalancha de recuerdos que se me vinieron de mi niñez, de mi adolescencia en Piura, o sea, sacudido por la muerte de mi papá, con esa avalancha de memorias que se me vinieron, es que comencé a escribir esos cuadritos que conformaron El chico que se declaraba con la mirada, ¿no? O sea, eso fue lo que realmente sucedió, y eso lo escribí en el verano de 1984, cuando, claro, ya, o sea, Sendero era una presencia que estaba increciendo, pero todavía no tan fuerte como después, en la segunda parte de la década, pero ya era una presencia que estaba ahí y que uno la sentía, como tú dices, pues, o sea, era una violencia que estaba ahí, ¿no? Y bueno, entonces, claro, cuando yo recordé esas memorias, recordé pues mi adolescencia, por ejemplo, ¿no? Y en mi adolescencia recordé algunas experiencias amorosas con chicas allá en la lejana Piura, y entonces las reivindiqué a ellas, pues porque siempre yo he reivindicado a la mujer como, digamos, la reencarnación real, actual, de la belleza abstracta, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual, como tú dices, siempre hay una mujer en mis poemas o en mis libros. Sí. Ese fue más o menos el proceso del chico que se declaraba con la mirada. Ahora ese libro se quedó ahí dormido varios años, porque recién pudo ser publicado el año 88, gracias a un amigo que tenía una imprenta llamado Pancho Alcázar, al que siempre le rindo homenaje, y entonces pudimos publicar el librito recién el año 88. Ajá. Bien, Roger, yo quería hacer un comentario antes de la siguiente pregunta. Me parece que tu apertura también radica, me refiero a la apertura a los jóvenes, la recepción que tienes para con ellos cuando te muestran un poemario o un texto. Pero es que también me parece que los poetas del 60, bueno, específicamente me parece Marco Martos en su momento, cuando te incitó a estudiar literatura en la San Marcos, los poetas del 70 que tuvieron te hicieron una cordial invitación para Hora Cero, y me parece que todo eso ha pues calado en tu persona. Entonces, ante una apertura, ante un joven poeta como tú que viene de Piura o está estudiando acá en Lima, también hay una especie de retribución, ¿no? ¿Tú crees que a mí me gustó mucho el libro que hizo Hipocampo, donde tú divides tus poemas casi como un poeta, como un literato oriental, ¿no? Por temas. Pero yo te quería preguntar que nos hables un poco acerca de lo neobarroco, que es de lo que se ha hablado mucho, y de que en algún momento alguien dijo y comentó, ¿no?, que el poemario símbolo era un poemario redondo, un poemario que
que destacaba mucho tu obra, ¿no? Entonces, coméntanos esa etapa, en todo caso, la concepción de Símbol, ¿no? Como libro orgánico. Bueno, sí, bueno, la situación es que, o sea, yo nací a la poesía cuando imperaba la poesía conversacional, ¿ya? O sea, si tú querías ser poeta, digamos, allá a mediados de los 70, cuando yo empecé a escribir, pues tenías que ser un poeta conversacional, no había otra, era el tono, era el modo que imperaba, ¿no? Y entonces, que claro, era un tono que había tenido una gran trayectoria, que venía desde la antipoesía de Parra, desde el exteriorismo de Ernesto Cardenal, y con los grandes poetas conversacionales de los 60s, pues que podrían ser Cisneros, José Emilio Pacheco, Roque Dalton, Juan Gelman, en fin, toda la playa de latinoamericana, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a escribir, cuando empecé a escribir, escribía en ese tono, en el modo conversacional, y así me mantuve un buen tiempo, hasta que ya en los años 80, finalizando los años 80, yo comencé a sentir la necesidad de buscar otro tipo de poesía, buscar otro tono. O sea, ya no me satisfacía la retórica conversacional, de seguir en lo mismo, con poemas referenciales, ¿no? Entonces comencé a hacer una serie de búsquedas, busqué tonos, hice muchos ensayos, escribí varios libros, digamos, que iba escribiendo, probando tonos y todo eso, ¿no? Y de repente es que así casi sin darme cuenta, una noche que estaba en mi casa, en el RIMAC, en Lima, pues comencé a escribir el primer poema de lo que fue Símbol, y el tono me gustó, y entonces fue como todo el verano de ese año 90, que escribí los poemas de Símbol en una sola viada, en un solo envión, que fue como un viaje que yo hacía hacia lo más profundo de mí mismo, digamos, todavía bajo una premisa que era de algún modo conversacional, porque lo que a mí me había llevado a ese viaje era el hecho de que yo todavía estaba obsesionado con el apotegema de Ezra Pound que dice Poetry is speech, o sea, poesía es habla, la voz coloquial, ¿no? Entonces yo había dicho, bueno, la voz coloquial, ¿dónde está? En las calles, ¿ok? Y en las calles, ¿dónde? Es más coloquial, en las esquinas. Y en las esquinas, ¿dónde? En el lenguaje del lumpen. Entonces, y eso estaba muy cerca de mí, porque yo en esa época, hay que hablar claro, yo estaba metido en la pasta básica de cocaína, y entonces tenía contacto con el lumpen. De manera que entonces me iba empapando de ese lenguaje, que me iba yo metiendo a fondo de cabeza en ese viaje. Pero la cosa es que me di como una vuelta de 180 grados y fui a dar a unas playas que ya no era propiamente poesía conversacional, pues, a pesar de que había empezado, ¿no? Un poco en eso. Eso es Símbol, porque ya voy a dar a un lenguaje que no es estrictamente conversacional, sino es como un lenguaje que se asocia hacia sí mismo, que se autoilumina, ¿no? Entonces, eso me dio una luz para seguir. Y avancé hacia un librito que se llama Eucaristía. Y antes, otro librito que se llama Lauderdale, que originalmente salió en la revista Hueso Húmero, que ya, o sea, eso ya no es poesía conversacional, pues. Ya es una poesía que va por otros tonos, y que cuando yo estaba ya por salir del Perú el año 2000 y venirme para acá a los Estados Unidos, me di cuenta que estaba cerca de un tono que andaba floreciendo en diversos poetas de América Latina, que era el llamado neobarroco. O sea, yo sin saber nada del neobarroco, en mi soledad de un cuarto en Pueblo Libre, donde vivía con una chica, había llegado en esas búsquedas a ese tono, que yo vi después que era parecido a lo que hacían los poetas neobarrocos, que recién conocí cuando me vine acá a Estados Unidos a través de la antología Medusario, de José Coser y Echavarren y Cefamí. Entonces ahí es donde vi esas similitudes y tomé contacto con estos poetas y nos hicimos amigos y vimos que andábamos en una onda parecida, y fue un gran momento entonces, ¿no? El neobarroco, pues un modo que quiere dejar lo conversacional
para ir a un trabajo de lenguaje mucho más preocupado, que no es referencial. O sea, no es como la poesía coloquial, que lo que tú dices tiene una referencia directa con la realidad. No, en el neobarroco esto está transformado. La referencia sin duda es a la realidad, pero hay como una especie de trabajo, de alambicado, de fantasía verbal abstracta sobre la realidad que te da el lenguaje del neobarroco, que viene por supuesto del barroco áureo, ¿no? Desde Góngora, claro. Y en América Latina, a través de la poesía de Lezama Lima, que es el gran, pues, fundador de lo que se conoce como el neobarroco originalmente, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea del neobarroco, con el que yo simpatizo muchísimo, pero digamos que, o sea, yo honestamente pienso que estoy en una onda que sería una deriva del neobarroco, ¿no? Más actual, que yo llamo poesía del lenguaje, que no es exactamente neobarroco, sino una experimentación en el lenguaje, en la que hay varios poetas, digamos, a ambos lados del Atlántico en la lengua española, o sea, en América Latina y en España, que andan en esta onda de poesía del lenguaje, ¿no? Que me parece, pues, tendría alguna relación con el neobarroco, o sería una deriva del neobarroco, ¿no? Más o menos así veo la cosa. Roger, y esta poesía conversacional, tengo la impresión de que hay algunos poetas que han todavía, digamos, sumado a ese discurso y un poco estirándolo, tal vez un poquito, digamos, más allá de los años, me parecen. Ciertos poetas he visto, y hasta la otra, digamos, corriente, que es como neobarroca o la poesía del lenguaje. ¿Cómo ves, a propósito de eso, digamos, la poesía? Sé que tú eres seguidor, siempre veo tus redes compartiendo posts sobre poetas y hablando bastante de eso. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo ves la contemporaneidad, el actual? Bueno, claro, sin duda la poesía conversacional no ha muerto, ¿no? Ni hablar, o sea, es un tono que constantemente está en renovación. Yo pienso que, o sea, he leído poetas, digamos, actuales o poetas jóvenes que hacen poesía conversacional de nivel, de calidad, ¿no? Y que renuevan este tono que parecería pues ya anticuado o viejo, pero no, porque los lenguajes de la poesía están sujetos a la renovación que pueda hacerle cualquier poeta que tenga la calidad para hacerlo. Eso es lo que creo. Entonces, para mí ningún lenguaje está cerrado, caduco. No, ni hablar. Porque la poesía es un camino muy amplio. Y todo depende del vuelo, de la experimentación, de la capacidad del creador para desarrollar un lenguaje, ¿no? De manera que actualmente, pues también en todo el panorama, digamos, hay muchos caminos en los que cabe una poética del lenguaje o derivada del neobarroco, tanto como una poesía conversacional. O sea, para mí no se oponen, simplemente es una opción personal que cada poeta toma, ¿no? Y bueno, de hecho yo mismo, por ejemplo, en este libro ofertorio que citó William, hay una sección neobarroca, pero al final del libro puse unos poemas que un día se me ocurrió, me salieron así y me parecieron como un homenaje a Watanabe, porque son poemas conversacionales, ¿no? O sea, tuve un retorno a la onda conversacional, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay que negarse a ninguna posibilidad de expresión, a eso es lo que voy. Una cosita más, digamos, cuando piensas en poesía, no piensas en términos, digamos, de un lenguaje en sí, o sea, definido, digamos, en el sentido de que intencionalmente, quiero decir, sino más bien veo que como que te dejas llevar o algo así, es porque también en Dolores Morales, al final hay unos poemas que están agregados que también van en otro tono, digamos, ¿no? Claro, o sea, yo para escribir simplemente me pongo en una especie de situación cóncava, ¿no? Una situación cóncava, vacía, vamos a decir así, y ahí es cuando vienen a mi cabeza o a mi sensibilidad los versos que quieren venir. Y pueden ser en un tono conversacional de pronto o en un tono neobarroco, depende, ¿no? Depende del momento, depende del verso que llega.
claro que actualmente me inclino a esperar un tono, digamos, de poética del lenguaje, ¿no? Pero no estoy cerrado a lo conversacional, es lo que quiero decir, ¿no? Es lo que manifestaba en algún momento un pequeño ensayito de Irigoyen, ¿no? La hegemonía de lo conversacional. Claro. Sí, Roger, y con respecto yo me he dado cuenta que tu poesía, no sé, tú lo puedes desmentir, no hay mucha escritura automática, en el sentido de que todo está bien corregido, está bien diseñado, pareciera que justamente lo que tú manifiestas acerca del lenguaje está bien depurado, ¿no? Y el libro, por ejemplo, Ofertorio, que tú lo has trabajado naturalmente, tú has dado los permisos necesarios para que se edite, ¿no? ¿Tú crees que esos temas que tú marcas ahí, por ejemplo, lo conversacional, siguen siendo los temas que van a proseguir en tu última literatura, en tu última poesía, o crees que vas a retomar algo por ahí, ¿no? Me refiero a algo más clásico, ¿no? ¿Vas a continuar con esos temas tan puntuales, tan cercanos a ti? Aunque por ahí dijiste, ¿no?, que esa estadía en Estados Unidos, ahí en el río Cooper, ha marcado, ¿no? Ha marcado otra forma de hacer poesía de tu parte, ¿no? Claro, sin duda, vivir aquí a 2 cuadras del río Cooper, pues cambió definitivamente bastante lo que yo escribía, porque digamos que la primera gran parte de mi poesía estaba situada en la ciudad de Lima, ¿no? En la violenta Lima que yo conocí, el gran monstruo de Lima que conocí a mediados de los 70, que era diferente al pequeño pueblo de Piura, de donde yo venía, ¿no? Pero, o sea, lo que yo te podría decir es que yo no estoy cerrado, nunca estoy cerrado a ningún tema, ¿no? Por ejemplo, la memoria de Piura es una memoria constante en mi poesía, siempre, ya sea en lo conversacional o en la onda neobarroca, ¿no? Entonces, yo no te puedo decir que voy a tener tal o cual tema o que me voy a negar a tal o cual tema, porque yo siempre tengo mi mente abierta, mi mente amplia, ¿no? Para tomar el camino que en ese momento se me ocurre, que en ese momento yo siento en mi corazón, siento en mi sensibilidad y lo tomo. No tengo pautas, no tengo censuras, ni tengo temas preferidos, ni nada. Yo trabajo de una manera abierta la poesía. Y pienso que, o sea, tú puedes escribir sobre lo que te dé la gana. Esa es la libertad que tiene un poeta, ¿no? Para escribir sobre lo que le dé la reverenda gana, un poeta puede escribir. La cosa es que escriba un buen poema. Eso es lo que pienso. Roger, a propósito mencionaste Piura, en tus redes sociales vemos lo que te seguimos, como cada cierto tiempo, con mucha frecuencia, pones extractos de digamos, como estampas de las personas que tú conociste, digamos, recuerdos de amigos de tu juventud, o incluso de la infancia, o algunas chicas también de la infancia, ¿no? Parece como una cosa bien nostálgica y bien como constante. Y siempre tengo la impresión, no sé si lo has mencionado antes o no, pero ¿estás construyendo algo en función a eso? ¿O es solo como un brotar nostálgico nomás? Bueno, sí, esos posts que hago en Facebook, por ejemplo, claro, son memorias, ¿no? Son trozos de mi memoria que de repente se me vienen y los escribo. Y como siempre digo, más o menos, porque son momentos que ya no volverán jamás, momentos que se fueron y que en ese instante uno, por la memoria, los actualiza, los recrea, ¿no? Ahora, por otro lado, yo estoy escribiendo un libro de memorias, que no son esos posts que hago en Facebook. Esos posts los hago directamente ahí en Facebook y ahí queda. Yo aparte, en una laptop, estoy escribiendo un libro de memorias,
que es otra cosa, ¿no? Un libro que vengo trabajando con memorias de mi infancia, de mi adolescencia en Piura, de mi primera juventud en Lima, toda la etapa de la militancia de la que hablaba, en fin, y bueno, son memorias literarias también de mi vida en la Sagrada Familia, en Hora Cero, en Cloaca, en el Comité Quilca, en fin, todas estas cosas están siendo trabajadas en un libro de memorias que está en proceso de creación. Son muy lindas, Roger, son muy lindas, son muy aparte como de primera mano, ¿no? Porque estás vinculados con músicos, con escritores que hemos leído, digamos, siento que hay una memoria de primera mano. Perdón, William. No, está bien, sí, tiene esas referencias, ¿no? Incluso le compartíamos algunos, los reproducíamos, ¿no? A Roger, un post que él hacía, ¿no? Incluso nos recordaba, como tengo una página de efemérides, nos hacía recordar algunos poetas peruanos que muchas veces en el internet no está pues en la fecha de nacimiento o alguna referencia a su defunción, y eso es muy agradable. Roger también está, bueno, en este número de Grima está haciendo un rescate a un poeta, Alfonso Ríos, y Roger, en esta parte, quizá ya para culminar con esta última pregunta de mi parte, ¿qué reflexión acerca del hecho de publicar? Porque alguna vez tú manifestaste en un taller, incluso nos diste unas separatas de poetas de tu generación que nunca publicaron, ¿no? Y que muchas veces se desconocen quiénes son, quiénes han estado contigo en un momento y que nunca publicaron siquiera una plaqueta, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión acerca de querer publicar y dejar un objeto concreto, ¿no? Una parte así concreta, y entre los poetas que de tu generación que nunca publicaron nada? Bueno, mi posición personal es que un poeta, si es un auténtico poeta, cuando escribe, o sea, siente la necesidad de cerrar el círculo, ¿no? Es decir, que este poema que ha escrito, o libro de poemas, sea leído. O sea, vaya a un receptor, ¿no? Para cerrar el círculo de la producción literaria. O sea, tú escribes, entonces eso lo va a recibir alguien. Entonces, yo tengo esa idea, ¿no? O sea, si tú escribes, debes publicar, porque tú escribes para dar lo que has escrito a los demás. Entonces, lo pones para los demás, ¿no? Esa es mi posición. Por eso es que yo usualmente publico los libros de poesía que escribo, ¿no? Ahora, claro que esta es mi posición, pero hay mucha gente, o sea, he conocido yo algunos poetas que les gusta escribir, pero que no sienten la necesidad de publicar, o no les gusta publicar, pues, o no les interesa publicar, ¿no? Entonces, es una opción personal, que yo la respeto, por supuesto, pero no, pues, no es la mía. Eso es lo que yo te podría decir. Roger, a propósito de eso, ahora también me gustaría recordar, digamos, ya también para estamos como en la hora, tu etapa de periodista, ¿no? También lo has mencionado en algunas veces en tus posts, y también lo has comentado que has trabajado de periodista en la Lima del 70, 80, entiendo. Y también eran épocas bien convulsas, digamos, ¿no? Se acababa la dictadura de Velasco y comenzábamos con la democracia, no sé, lo pongo entre comillas, y ahora estamos pasando también por una situación no similar, pero bastante convulsa, como tal vez seguro ves también en las redes sociales, porque estamos como a puertas, a un mes de elegir a una opción, y la gente anda muy alterada, y los nervios crispados, y hay mucha polarización, y me gustaría que recuerdes un poquito brevemente esa época. Entiendo que Morales Bermúdez hubo bastante represión también y fue bastante fuerte en esa época. Bueno, obviamente no había nacido todavía, pero sí entiendo que era como muy, muy fuerte. Ahora estamos pasando por una etapa similar. ¿Qué recordarías tú de esa época y qué nos dirías a la gente que andamos medios así como locos por esto que nos pasa? Bueno, sí. A ver, yo te puedo contar mi experiencia, ¿no? Yo crecí con la revolución de Velasco, ¿no? Y las reformas que hizo y todo eso que cambiaron el Perú, ¿no?
Entonces, cuando yo me fui a Lima, el año 75, pues se vivía una especie de bienestar general que vivía el pueblo, porque había recibido el beneficio de las reformas de Velasco, ¿no? Pero surgió el militar Morales Bermúdez, que le da el golpe de Estado, lo saca Velasco y comienza a desmontar todas las reformas que había hecho Velasco, ¿no? Entonces eso generó una respuesta del pueblo muy fuerte. O sea, la gente, claro, entró en una crisis económica feroz, el dólar subió un montón, en fin, una crisis general, y la gente comenzó a protestar. Comenzaron las protestas, las movilizaciones, las huelgas, etcétera, ¿no? Entonces, y todo este movimiento culminó con una gran huelga general que hubo un día, el 19 de julio del año 77, nadie fue a trabajar, todas las fábricas pararon. Fue una cosa bien importante. Entonces ahí Morales Bermúdez se asustó y retrocedió. Y dijo, allá, ok, el próximo año asamblea constituyente y el 80 elecciones. Yo me voy y ya ustedes elijan. Entonces con eso calmó las aguas. Y vino la constituyente y después las elecciones del 80, que la izquierda, por ejemplo, tenía una gran oportunidad en ese momento, pero estúpidamente, porque no hay otra palabra, en vez de presentar un solo frente unido, como al principio lo tenían listo, pero un día antes de las elecciones se pelearon y presentaron varios partiditos chiquitos que no sacaron ni medio voto, ¿no? Y entonces esas elecciones las ganó Belaúnde de Terry, que pues era un presidente de derecha. Entonces digamos que no solucionó ningún problema, sino que ahondó más los problemas del pueblo peruano a partir del año 80, ¿no? Entonces, bueno, ese era el contexto político. Ahora, en ese contexto político de la dictadura de Morales Bermúdez, que era un general así fascistoide, amigo de Pinochet, de Videla, ¿no? Es que en ese momento es que hubo una politización fuerte, pues, entre los poetas también, ¿no? Yo me politicé, por ejemplo, bueno, y entonces en ese momento es que yo comencé a trabajar en la revista Marca, que era una revista de izquierda, muy buena, quizá la mejor revista de izquierda en América Latina en ese momento, la revista Marca. El año 80 la gente de la revista Marca sacó el diario de Marca, o sea, un periódico que era un diario, ¿no? El diario de Marca, pues. Y entonces yo también trabajé ahí, fue otra gran experiencia periodística, ¿no? Yo hacía reportajes en la sección Inactuales y también hacía notas literarias en las páginas editoriales, ¿no? Pero también ahí finalmente eso se convierte en una olla de grillos y se fue al diablo, se pelearon todos y se acabó. Entonces yo me quedé sin trabajo, se murió mi papá, pucha, y entonces conseguí trabajo en la revista Oiga y me fui a trabajar a la revista Oiga. En la revista Oiga yo aprendí más periodismo porque aprendí en la mesa de edición, pues con dos grandes periodistas de la época que eran Francisco Igartúa y Jesús Reyes Muñante. Aprendí el oficio de periodista y fue una experiencia muy bacán porque además conocí Lima, porque yo cuando entré a trabajar a Oiga no fui a culturales ni nada de eso, sino que fui a locales, tenía que hacer noticias de todo tipo y tenía que irme en busca de las noticias hasta la punta del cerro, así que ahí fue donde yo conocí Lima realmente, me conocí todo Lima, todos los barrios de Lima. Entonces fue una gran experiencia que sin duda también me enriquecía a mí como poeta, o sea, en mi sensibilidad, ¿no? Entonces, esa fue más o menos la experiencia periodística que tuve, porque después ya he trabajado también en otros medios, como por ejemplo en Expreso, en La Crónica también, una etapa, también en un periódico que hubo el año 90 llamado Página Libre, que fue una gran experiencia, que el periódico también ya desapareció. Entonces, sí, o sea, yo pues mi oficio era periodista, yo me ganaba la vida como periodista en Lima. Ese es el tiempo que estuve en Lima hasta que me vine a los Estados Unidos, ¿no? Claro, importante eso que cuenta, sobre todo porque, digamos, también parece que en el Perú todas las etapas de caos se repiten como ciclos y no salimos de esto nunca, parece, no sé si alguna vez va a pasar. Pero ahora todo parece más inconforme. Bueno, ya no me están indicando que estamos llegando a la parte final. Roger, por favor, te invitamos a que puedas leer un par de poemas para la gente que te sigue.
Bueno, entonces voy a leer unos 3 poemas de un poema extenso que estoy actualmente trabajando, que se llama Virgen de Guadalupe. Y dice así: 1. El sol es un sonido sobre el viento. Nada existe sino en mi mente desolada. Cuando lágrimas de amor atraviesan el aire, surgen en la esquina de tus pliegues secretos. Los días son trazos ocultos por las curvas que tu silencio oprime en el césped donde me tiendo a escribirte estos versos. En la luz invadida de la noche, respiro la mañana que vendrá, con los residuos del solitario afán de sonreír, enarbolando la nada de mí mismo. La evidencia del destino se perfila en la humedad del espacio, donde guardas a oscuras la dulzura cantada en tu ascenso a la poesía. Horas fluviales me circundan, fulguraciones suceden, la alterada quietud del desplazamiento es la lúbrica y nocturna porción intuitiva. El sueño subsiste horizontal en la creación diseñada en las márgenes infinitas, cuyo sosiego chisporrotea en tu decisión más invisible. 2. Sustitución del mimbre por el miembro armado e innombrado y elección de la más fina entrada. Allí los bordes pueden ondular, perpendicular y culear. Navíos desprovistos de todo anhelo se lanzan por las gotas reunidas en una oscilación perfilada por azar, sin colocaciones, el goce de la sustancia y el vértigo. En la membrana tu fisura se ensimisma y el aliento entrecerrado en alabanza se recrea, regocija la deriva fecunda, es la curva con la gasa que empapa tu porción, provocando esta ilusión, evidencia del sino, encendida arborescencia, oh la frecuento carnívoro amoroso. Aquí la brisa viene de ti, sutil marino perfume exhala su misterio, levísimo aprendiz del viento, me sostiene erguido en la escollera, donde tú eres la marea y el azul con que escribo esta canción, chapotean las bellezas, semejan amores extraviados. Y 3. En el estilo del mar vertical música me tiendes, silenciosa con tu sonrisa diseñada por la calma de la ola en esta orilla. Tiene tu fulgor de virgen, fruto que alivia mi jardín interior, sobrevolando la pieza levantada, solo al escuchar tu voz en los vasos sanguíneos digitales. Espejo donde admiras tu belleza y te tocas los cabellos derramados, persuasiva siempre a la hora del amor, conscientes mi boca en la grieta que jamás se fatiga. Aroma del mar que allí portas haciendo al intersticio dulcísimo ante mi asedio, y es una melodía atravesando los confites que solo por ti he conocido. Así se desvanece el tiempo y se desborda un cielo de perfectas constelaciones sonámbulas en el que reina tu cuello de cisne, anillado conmigo en esta página donde no existe el deterioro. Gracias. Gracias Roger, gracias, qué bacán, un poemazo para mí me ha gustado, muchas gracias. Gracias William también por participar. Bueno, a todos los invitamos a compartir este video, dejar sus preguntas y bueno, la programación de la FIL continúa y va hasta el 15 de mayo. Gracias a todos por participar. Chao Roger, adiós, chao nos William. vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, Roger. Felicidades maestros, gracias por todo.